En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de danzantes moros y cristianos de San Lorenzo Tlalmimilolpan. Y nos ponemos en la presencia del Señor para celebrar estos misterios eucarísticos, este alimento que el Señor nos da, su palabra y su Eucaristía. Pedimos también de manera muy especial por nuestro hermano sacerdote que ha muerto, Padre Moisés Favila. Lo encomendamos en las manos misericordiosas de nuestro Padre Dios, para que Él lo tenga junto a Él en el cielo. Reconozcamos pues nuestros pecados y humildemente pidámosle perdón por ellos, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar con el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro a la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme. Cuarto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación
De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer.
Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La liturgia presenta la Pascua como un paso, una transformación de la existencia. Jesús pasa a una existencia transfigurada y gloriosa. Y a eso estamos llamados todos. Por eso hablamos de una situación de Pascua para todos. De esto hablan también las Escrituras de hoy. Pablo pasó de perseguidor a misionero. Los cristianos pasamos de una esterilidad a una fecundidad, permaneciendo en Jesús y dando fruto. Es un tema sobre el que hoy se insiste fuertemente en la palabra de Dios. Y el Evangelio recoge esta idea con una alegoría, la vid y los sarmientos. La idea central de esta alegoría o comparación que nos presenta Jesús es, como el domingo pasado en la parábola del buen pastor, la relación cercana, personal, que debe establecerse entre Jesús resucitado y el auténtico discípulo, o sea, cada uno de nosotros. Y los frutos que el discípulo da por razón de esta cercana relación. Jesús es, pues, la fuente de la vida. Cuando hablamos de tener fe, hablamos de vida. Y esa vida se alimenta. Esa vida, Jesús es Él es el que nos la da. Por eso tenemos que hacer un especial énfasis en nuestra comunión con Él. La comunión o la relación en la Eucaristía. Es muy triste ver cuántos católicos no comulgan. Quiere decir que Cristo no les importa. Tienen otras preferencias, tienen otros intereses, tienen otra manera de ver las cosas. Es importante, y el Señor nos lo dice, tenemos que estar en Él, porque si no, no damos fruto. Quizás por eso nosotros a veces somos cristianos inútiles que no damos fruto. Este texto del Evangelio de Juan forma parte de lo que podemos llamar el discurso de despedida. El contexto es la última cena y podemos considerarlo en alguna forma como el testamento espiritual de Jesús. Jesús nos invita a crecer. Y el crecimiento siempre está acompañado de tensiones, desequilibrios, en muchos campos, en el campo social, político, religioso, económico, etc. Las tensiones que hoy vive la Iglesia pueden ser fecundas y pueden ayudarnos a construir, siempre y cuando éstas sean vividas en un amor libre de resentimientos e integrismos. Vivimos en un pluralismo que es difícil de vivir. Es más fácil siempre tener la misma cosa. El pluralismo exige madurez, capacidad de diálogo y respeto por todos. La imagen de la vid
es ya utilizada por los profetas en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel. Dios cuida su viña para que dé fruto. Jesús aquí se presenta también como la vid verdadera. Por tanto, la vid cuidada con amor por el Padre para que dé fruto. Esa será la exigencia que escucharemos por parte de Jesús. Las dos ideas principales, como repetidamente lo dice el Señor, permanecer en Él y dar fruto. Solo arraigados en esa comunión con Jesús, que se cultiva desde lo profundo del corazón, podrá el discípulo llevar a cabo el proyecto de amor de Dios sobre el mundo. El mensaje, pues, para nosotros es muy claro. Es necesario vivir en permanente comunión con Cristo y tendremos que esforzarnos por hacer fructificar nuestras vidas, que demos fruto en nuestra vida. Ese es el mismo mensaje que nos da Santa María de Guadalupe, nuestra dulce Madre, que nos trae a Cristo, para que, unidos a Él, demos buenos frutos. Amén. Vamos a ponernos de pie y hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada petición digamos con fe: Jesucristo resucitado, escúchanos. Jesucristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, oremos. Jesucristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, oremos. Jesucristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Oremos. Jesucristo resucitado, escúchanos. A Cristo le encomendamos las familias y a ellos mismos de nuestros hermanos peregrinos, danzantes, moros y cristianos de San Lorenzo Tlalmilolpan. Oremos.
Jesucristo resucitado, escúchanos. Y le encomendamos a Cristo resucitado por intercesión de Santa María de Guadalupe, el descanso eterno de nuestro hermano el presbítero Moisés Favila y de María Eugenia Portugal, hermana del maestro Portugal del coro de adultos. Oremos. Jesucristo resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que nos has unido a Cristo como sarmientos a la verdadera vid, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo, para que amándonos los unos a los otros, demos frutos abundantes de santidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote Moisés Favila,
de tu hija María Eugenia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a anunciar la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.